Bueno, vamos a ver el movimiento de tiro parabólico o tiro de proyectil, pero antes dejemos algunas cositas en claro de repaso. Nosotros habíamos visto o hasta ahora, el movimiento en una dimensión, ¿sí? Donde habíamos tomado al desplazamiento como delta x, el intervalo delta x, ¿no? Tomábamos los desplazamientos, digamos, de manera horizontal. Dentro de este movimiento vimos el caso en que fuera un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante, donde la ecuación que habíamos definido era velocidad igual al cociente entre delta x, el intervalo de desplazamiento, y delta t. ¿Sí? También definimos en este movimiento en una dimensión al movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Lo de la variación se refiere a eso, a que tiene una aceleración que es uniforme, por eso lo podemos llamar movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y las ecuaciones que habíamos establecido eran 3 y las habíamos escrito de manera compacta a modo de que ustedes tuvieran nociones de las relaciones de las variables. Esas ecuaciones eran velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración del móvil por el tiempo, la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, y el desplazamiento, delta x en este caso, igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas 3 ecuaciones combinadas o alguna de ellas me sirve para determinar cualquier situación de un móvil en este tipo de movimiento, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Después también definimos el movimiento en una dimensión, pero ahora cambiamos. El del desplazamiento era delta i, y esto lo tomamos para los casos de caída libre. ¿Sí? Entonces, el movimiento de caída libre no es nunca velocidad constante, no es nunca un movimiento rectilíneo uniforme, porque el móvil que va cayendo siempre lo hace con una aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración de la gravedad. Esa es una constante. Entonces, el movimiento en una dimensión, cuando el desplazamiento que voy a tomar es el vertical, siempre tengo el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y las ecuaciones son exactamente las mismas, solo que cambio algunas letras. Por ejemplo, las voy a escribir velocidad final igual a velocidad inicial más, en vez de A para representar la aceleración, ahora tengo G, ¿sí? Porque G, la aceleración de la gravedad, tiene un valor que nosotros tomamos como constante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que depende de la posición en el planeta? Bueno, pero eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, G por T. La velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces G, y en vez de usar delta x voy a poner delta y. Y la ecuación para determinar el desplazamiento va a ser delta y igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de g por tiempo al cuadrado. Acá tenemos algo más que decir. Como la aceleración de la gravedad siempre está dirigida hacia abajo, consideramos acá negativo.
la aceleración va a determinar que este sumando sea negativo. Ahora lo dejo como más o menos porque ya lo había escrito, pero puedo directamente considerar el signo negativo en las ecuaciones. Esto se debe al sentido de la gravedad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver el movimiento, no en una dimensión, sino el movimiento en un plano. ¿Sí? Y a ese tipo de movimiento, le llamamos tiro. Yo no sé si estoy poniendo bien ahí. Sí, le llamamos tiro oblicuo o tiro de proyectil. ¿Sí? O tiro parabólico también. O tiro parabólico. ¿Sí? Es lo mismo. ¿De qué se trata este movimiento? Se trata de el caso en que yo tengo, por ejemplo, vamos a tomar un sistema de coordenadas y x, ¿sí? Y vamos a lanzar un proyectil o una pelota, un cuerpo, lo que sea, con un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Fíjense que acá voy a tener en este movimiento, ya mirando la trayectoria, voy viendo que no voy a poder analizarlo en una sola dimensión. De hecho, ya lo ubiqué en un sistema de coordenadas cartesiano. A ver si tengo acá un colorcito. Bueno, qué pena que no tengo un lapicito rojo. No, bueno, entonces tengo un objeto que es lanzado desde el origen de este sistema de coordenada y su vector velocidad va a ser este. Acá lo vamos a representar con letra minúscula porque así por ahí es más fácil. Y lo distinguimos un poquito de las otras velocidades, aunque es lo mismo. Esta va a ser la velocidad inicial, ¿sí? Que forma un ángulo θ con respecto a la horizontal, así que por lo tanto va a tener una componente B0x sobre el eje X y va a tener una componente B0y sobre el eje Y, ¿sí? Eso en cuanto a la velocidad inicial, la velocidad con la que es disparada. ¿Qué es lo que va pasando acá? Esta pelota que ha sido lanzado, este proyectil, va a ir ascendiendo y entonces su velocidad va disminuyendo. Sin entrar en principio a discriminar en sus componentes, uno que dice, y la velocidad va disminuyendo hasta que llega al punto más alto y la velocidad se hace cero. ¿Pero qué velocidad se hace cero? Acá tengo que discriminar las dos componentes que forman esta velocidad. En realidad, en este tipo de movimiento, la componente horizontal se mantiene constante. O sea, en este punto yo voy a tener una B0, la vamos a seguir llamando B0, que después va a ser B, pero bueno, B0X, que es la misma que esta, pero la que va disminuyendo es su componente vertical. La B0Y es la que va disminuyendo. Va disminuyendo hasta que en este punto voy a tener la B0X que se mantiene constante y la B0Y es igual a 0. Acá no tengo componente. Esta se va, vamos a poner un punto intermedio acá también para que lo vean. Acá tendría la B0X y acá más chiquitita aún
la B0i, ¿sí? ¿Se ve? Esta componente vertical es la que va disminuyendo hasta hacerse 0, pero la componente horizontal se mantiene constante. Y después empieza a caer. Cuando empieza a caer, ¿qué hace? La componente horizontal sigue siendo la misma, ¿sí? Pero ahora la vertical cambia de sentido y esta va a ser B0i hacia abajo. En este punto sigo teniendo la componente B0x constante y acá ya la B0i. Yo le sigo llamando sub 0 para seguir teniendo referencia de la primera, ¿no? Después vamos a escribir ya como B, sin el sub 0, porque esa es la inicial. Es para que vean que es esta inicial la que va disminuyendo y después la que va aumentando, para que puedan tener referencia con respecto a esta velocidad inicial. Hasta que llega a este punto, casi antes de llegar al final, y sigo teniendo la componente en 0 de x y voy a tener la misma con la que fue lanzada, B0i. ¿Sí? Fíjense que, repito, he marcado la magnitud, ¿no? En realidad estos sub 0 podría eliminarlos, ¿sí? No sé si les ayuda o no. A lo mejor a algunos les confunde, por eso lo aclaro. Mantuve el índice sub 0 para demostrar que va cambiando, para que vean cómo va disminuyendo el módulo, para que miren el vector, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que fíjense, ahora lo voy a escribir, B0x, que es la componente de x, de velocidad con respecto al eje x, en realidad es Vx, ¿sí? Porque es constante, porque siempre es la misma, siempre es constante, ¿sí? En cambio, B0i, no, B0i va variando, va a ir modificándose. Y en este caso, en los dos, en este caso, ¿cuánto vale B0x o Bx? Y vale B0 por el coseno de tita. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera unidad la componente? Si este es tita, la componente en x es el cateto adyacente, entonces la componente se vincula con la función coseno. Y B0i va a ser igual a B0 por el seno de tita, ¿sí? Que no es constante, se va a ir modificando. Bien, a ver qué otra cosa más tengo que decir antes de ver las ecuaciones. Bueno, otra cosa importante en este tipo de movimiento es que es simétrico, ¿verdad? Acá la velocidad con la que es lanzada va disminuyendo hasta que se hace 0. Y después va aumentando hasta que llega al mismo valor antes de detenerse con el que fue lanzado. Esta altura le vamos a llamar altura máxima. H máximo. Esta es la altura máxima que puede alcanzar y que va a depender de la velocidad inicial y del ángulo. Y el X máximo, que también es un valor que muchas veces necesitamos para determinar el movimiento. Este va a ser el delta X máximo, ¿sí? Entonces, en estos tipos de problemas, siempre las dudas que aparecen en los planteos son, o los cálculos que nos piden, es averiguar cuál es la altura máxima a la que llega el cuerpo lanzado en tiro oblicuo o cuál es su alcance máximo. Esto también se le suele llamar alcance máximo. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver cómo hacemos con las ecuaciones. Tenemos que combinar las ecuaciones acá. A ver, vamos a empezar con, vamos a calcular la altura máxima. H máximo, ¿sí? Que en realidad sería un I máximo, ¿no? Porque estamos hablando de
la estamos ubicando con respecto al eje Y, es como si fuese un tiro vertical. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, tendría que usar cualquiera de estas ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, y me voy a parar en esta mitad del tramo, que va a ser después simétrico a esta, pero en esta mitad del recorrido yo tengo la velocidad inicial en I, ¿sí? La conozco, y conozco la velocidad final también en I, porque miren, les voy a ir tachando ahora los subíndices, ¿sí? Entonces, le vamos a tachar los subíndices para que solamente ahora se focalicen en el valor. Entonces tengo la velocidad inicial con la que es disparada en su componente en I, y tengo también la velocidad final, que es 0. Entonces tengo la velocidad final, la velocidad inicial, la gravedad la conozco porque siempre la aceleración de la gravedad. Entonces voy a averiguar el tiempo que tarda en la pelota o el móvil que sea, desde que fue disparado hasta llegar acá arriba. Con ese dato yo después voy a poder calcular, y duplicándolo voy a poder calcular este desplazamiento, ¿sí? Podría haber empezado al revés, podría haber dicho, a ver, calculemos miren, lo vamos a hacer acá, que es un paso más cortito. Para calcular el delta X máximo, ¿sí? ¿Yo qué tendría que hacer? Tengo un movimiento uniforme, entonces la ecuación que tengo que usar acá es la primera. O sea que acá tendría que usar delta X igual a la velocidad por delta T, o por el tiempo. Delta X, para que sea el máximo, ¿sí? Va a ser esta componente que dijimos que es la misma, o sea, va a ser B0 coseno de tita, que es la que se repite, esta que escribimos acá, por tiempo. ¿Pero qué tiempo? No tengo este tiempo. No sé cuánto tarda en llegar hasta acá. Entonces lo que voy a hacer es combinar con este movimiento, con el de el variado, y ayudándome de esto, de que es simétrico y que en este tramo la velocidad final y la inicial la conozco, entonces puedo averiguar el tiempo que tarda en llegar hasta acá arriba. Luego duplico por 2 porque el tiempo de subida es el mismo que el de bajada, entonces voy a averiguar el alcance máximo, ¿sí? Lo vamos a hacer. Me está quedando poca hoja, lo vamos a hacer. Entonces, acuérdense que habíamos empezado acá. Para calcular el I máximo busco esta ecuación, esta que tengo acá. Velocidad final igual a velocidad inicial menos, voy a poner menos, G por T. La velocidad final es 0. Entonces me queda que la velocidad inicial sobre la gravedad es el tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial es la velocidad inicial en I, ¿no? En I. Entonces va a ser velocidad inicial por el seno de tita, por el seno, sobre G. Este es el tiempo que tarda en subir. Entonces ahora a este tiempo multiplicado por 2 lo coloco acá y de este modo averiguo el alcance máximo. Después vamos a averiguar la altura máxima. Entonces vengo acá y digo delta X máximo igual B0 coseno de tita, en vez de poner tiempo pongo B0, B0 son los mismos, ¿no? B0 seno de tita sobre G, y entonces lo vamos a acomodar un poco. Fíjense que tengo B0 y B0. B0 al cuadrado. Coseno de tita. No sé por qué puse T acá. No va T. Coseno de tita. Seno de tita sobre G. ¿Sí? ¿Está bien? B0 al cuadrado por estos dos. Coseno de tita era acá. Y G. Esta entonces
esta ecuación es el alcance máximo. ¿Sí? Así encuentro el alcance máximo. Combinando la expresión del movimiento a velocidad constante para el desplazamiento horizontal y el cálculo del tiempo para su desplazamiento vertical, que corresponde a un movimiento uniformemente variado. ¿Qué me falta? Encontrar esto, el I máximo. Ya tengo el tiempo que tarda acá. Perdón, me olvidé de multiplicar por 2, porque dijimos que este tiempo es para llegar hasta acá. Eso es lo que quise poner ahí. Esto es por 2, ¿sí? Por 2, porque este tiempo es solamente hasta subir. Y yo acá necesito el tiempo completo de subida y de bajada. Entonces va multiplicado por 2. ¿Sí? Bueno, si ustedes van a la bibliografía, encuentran ya directamente esta ecuación. Incluso en los problemas la pueden usar, pero es más fácil hacer la deducción. Y para calcular el I máximo, entonces, ahora ya encontré el tiempo, voy a buscar esta expresión, esta, para escribir delta E. A ver si tengo espacio en este pedacito, ¿lo ven? Capaz que sea muy chiquitito. A ver si me vengo acá. Epa. A ver si me vengo acá, chicos. O mejor dicho, a ver si tengo acá. Vamos acá. Vamos a esta hojita. Entonces, tengo esta expresión. No, ahí no lo van a ver. Esperen que yo con el celular. Mejor lo hago acá chiquitito. ¿Sí? Ustedes después amplían la imagen y lo ven. Este es el tiempo. Entonces, ahora con esta ecuación voy a escribir delta I máximo. El delta I máximo, que es el que quiero buscar, esta va a ser igual a... vamos a usar esta ecuación. Velocidad inicial por tiempo, que es esta, menos 1/2 de g por tiempo al cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es, en vez de escribir velocidad inicial en I, voy a poner velocidad inicial por el seno de tita. En vez de poner tiempo, pongo esto, velocidad inicial seno de tita sobre g, menos, y acá tengo, lo voy a hacer acá abajo, 1/2 de g y tiempo al cuadrado, o sea, velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado de tita sobre g al cuadrado. De todo esto, a ver, ahora sí me vengo acá, para que lo vean. De toda esta expresión me queda... Hoy, chicos, que lamento no haber sido más ordenada en la expresión. Me queda DI igual. Voy a escribir acá. Velocidad inicial al cuadrado, porque tengo velocidad inicial y velocidad inicial al cuadrado. Acá tengo seno al cuadrado de tita sobre g menos 1/2 de, acá simplifico un g con otro g y me queda igual b0 al cuadrado seno al cuadrado de tita sobre g. O sea, me queda esta expresión con un coeficiente de 1 menos esta que es de medio. O sea que la expresión final va a ser b0 al cuadrado seno al cuadrado de tita sobre g. Y esa es la expresión para encontrar el I máximo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer un problemita del que tienen en la guía aplicando esto, ¿no? Espero que se haya entendido.